Bueno, entonces, Datos Panel, digamos que hay dos enfoques muy básicos sobre el análisis de Datos Panel. El primer enfoque está basado en el concepto de que lo que nos preocupa son un conjunto de datos de corte transversal que queremos analizar a lo mejor a través del tiempo, pero con muy cortos periodos, ¿no? Entonces, eso es muy común cuando uno hace microeconometría, ¿no? Entonces, si ustedes toman un curso de econometría 2, o probablemente desde econometría 1, verán datos panel y se encontrarán que el concepto de datos panel que se analiza ahí difiere ligeramente de lo que vamos a analizar aquí por una condición que voy a discutir a continuación. En general, digamos que una variable que se encuentra en panel, vamos a decir que y, la variable y, está en su forma panel. Entonces, quiere decir que esta variable existe para un individuo en un momento dado del tiempo, ¿no? Digamos que este tipo de información se puede analizar, como les decía, para el caso, voy a llamarlo así, micro, para el micro, en el concepto de microeconometría, bajo las condiciones en que I es muy grande, es decir, N es muy grande, ¿no? Es decir, N es, vamos a decirle que I, déjenme cambiar los índices porque están un poquito. Vamos a decir que en estos casos es cuando sucede que I es igual a 1, 2, hasta N, con un N que normalmente tiende a ser muy grande. Me voy a exagerar un poquito, pero sí vamos a que tiende a infinito, ¿no? Es un N muy grande, ¿no? Y T es básicamente cuenta los periodos, pero T es muy corto, T 1, 2, 3, hasta un T, donde T normalmente es pequeño, ¿no? Vamos a llamarle, yo me atrevo a decir que hasta T menos de 30, ¿no? En algunos casos, que son la mayoría. Eso es en el análisis micro, ¿no? Cuando uno está en el análisis más de series de tiempo, es más común encontrar que las cosas se invierten, ¿no? En estos casos, N va a ser muy pequeña, entonces N vamos a observar que son pocos individuos, ahorita también por utilizar un número voy a utilizar 30, y el tiempo es el que es muy largo, ¿no? El tiempo suele ser muy grande, ¿no? Bien, cuando uno hace análisis de datos panel, probablemente muchos de ustedes ya lo hicieron en estos cursos de econometría 1 o econometría 2 seguramente, se suele enfrentar a dos modelaciones de la situación, ¿no? Se le suele decir uno como un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios. Bien. Ahora, ¿por qué surgen los modelos de datos panel? Surgen porque permiten solucionar un problema de omisión de variables relevantes. Normalmente cuando nosotros pensamos una regresión, la pensamos de la forma y t es igual, voy a ponerle aquí alfa, más un beta i que multiplica a otra x y también que es it, más un término de error uit. Entonces, muchas veces pasa que hay información que estamos omitiendo si en lugar de pensar una expresión como esta, la pensáramos en una forma longitudinal. Digamos, voy a pensar ahorita solamente en términos, voy a quitar el índice y voy a dejar únicamente el tiempo. Entonces vamos a decir que una variable y depende únicamente de una constante más una beta i más un x en t más u en t. Entonces, existe un riesgo de que bajo esta formulación que voy a llamar 2, esté omitiendo información relevante. ¿Qué tipo de información relevante puedo estar omitiendo? Puede estar omitiendo que dentro del crecimiento de la variación de la serie existe información propia de los individuos que la componen que pueda ayudar a explicar más el comportamiento de la serie respecto de utilizar información pasada de la misma serie u otras variables, ¿no? Entonces, por eso uno suele, digamos, abrir o eliminar restricciones y decir, voy a abrir la serie y la voy a analizar a un nivel de no solo el tiempo, sino a través de los individuos que componen la serie en cada uno de los momentos. De esa manera,
lo que estoy haciendo es como quitar información del término de error y la estoy incorporando a la modelación. Entonces estoy solucionando un problema de omisión de información relevante. Entonces, digamos, en general para eso sirve panel, ¿no? Ahora bien, en el mundo de la microeconometría es muy común analizar los problemas de panel en dos vertientes, como les había dicho. En su concepción de problemas de efectos fijos y en su concepción de problemas de efectos aleatorios. Esas dos concepciones son valiosas en el ámbito de la microeconometría porque nos permite identificar dos características, ¿no? ¿Qué información es constante en los individuos a través del tiempo, ¿no? Piénselo de esta manera. Imagínense que están haciendo un panel de información de los salarios de las personas y le empiezan a ver a la misma persona, al mismo conjunto de personas a través del tiempo. Entonces, ¿qué tipo de información no cambia para este set de datos a través del tiempo? Bueno, probablemente condiciones como la etnia, ¿no? Eso no va a cambiar. Se va a permanecer fijo a través del tiempo. Entonces, ahí es cuando viene un efecto fijo, ¿no? Porque son características fijas de los individuos que no cambian a través del tiempo. También hay otras condiciones que son aleatorias, que sí cambian conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, como habilidades, ¿no? Capacitación, aprendizaje continuo, ese tipo de cosas cambian. Entonces, esos son efectos que pueden modificar la información a través del tiempo. Bien. Ahora bien, eso en el mundo micro es muy valioso analizar esos dos fenómenos. En el mundo de las series de tiempo, como normalmente el índice I es corto, es decir, tenemos pocos individuos, y el índice de tiempo es grande, entonces regularmente el efecto que nos preocupa o el efecto que va a ser más presente en los modelos de datos panel es el efecto fijo. Es decir, información que no va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos pueden estar ahí? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, datos panel para países, ¿no? Imagínense que están analizando la información de la OSD, no sé, digamos inversión, ¿no? En países que componen la OSD a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, es una serie un poquito larga, de 50 periodos. Vamos a pensar que la tienen anual. Entonces, lo que nos va a preocupar ahí es tratar de identificar qué factores permanecen fijos a lo largo del tiempo, que son muchos, ¿no? Por ejemplo, la ubicación geográfica, esa no cambia, ¿no? Esa se va a quedar constante a lo largo del tiempo. ¿Qué otras cosas? Algo que perdura por bastante tiempo, probablemente la composición demográfica, ¿no? A lo mejor necesitamos unos 60, 70 años para que la composición demográfica cambie muchísimo, ¿no? ¿Qué otros factores? Probablemente las proporciones entre hombres y mujeres que permanecen constantes. Los marcos institucionales a veces perduran muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, no hay un cambio abrupto de democracia a dictadura de forma sistemáticamente rápido, ¿no? Pasa mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando hablemos de datos panel en series de tiempo, normalmente vamos a utilizar una especificación de este estilo. Voy a decir que la variable para el individuo I en el momento T va a estar explicada por una constante que va a ser una constante para cada individuo. Entonces, cada individuo va a tener su propia constante. Este es el efecto fijo, más la información que le aporte otras variables explicativas del mismo individuo en el momento T más un término de error. Y T. ¿Sí? Entonces, normalmente voy a utilizar este tipo de especificaciones. Y no voy a hacer uso de especificaciones como efectos aleatorios, ¿no? No quiere decir que no se puedan utilizar. Ciertamente se pueden utilizar, pero son menos comunes porque nuestro problema es otro, ¿no?
En series de tiempo, los individuos son menos y el tiempo es el que es el largo, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda hasta este momento. Ok, vale. Entonces, esto quiere decir, algunas observaciones que quiero dejar aquí. Entonces, probablemente aquí, alguna de las cosas que no vamos a hacer, por ejemplo, es, vamos a omitir una prueba de Hausman. Entonces, aquí no vamos a hacer prueba de Hausman, que básicamente la prueba de Hausman lo que nos permite es identificar cuándo en una especificación panel es posible utilizar efectos fijos y cuándo no. En realidad, por default, vamos a asumir que siempre es el modelo más adecuado es un modelo de efectos fijos. ¿Sí? Las pruebas de Hausman son más valiosas para los casos de microdatos, en cuyo caso sí es valioso identificar si es que la especificación tiene efectos fijos o no. ¿Sí? Nada más como paréntesis, recuerde que la prueba de Hausman solo identifica si el panel tiene efectos fijos o no los tiene. No quiere decir que si no los tiene, existan efectos aleatorios, ¿no? Eso no necesariamente es cierto. Bien. Entonces, una vez que decidí cómo va a ser mi especificación, y que los datos panel van a ser de esta forma, voy a entrarle al primer problema que me voy a enfrentar de hacer una serie de tiempo ahora en su forma panel. Y lo primero que me voy a preguntar es si la serie JT es estacionaria. Eso es lo primero que me voy a preguntar. Entonces, lo único que estoy haciendo en este momento es, sigo estando en el mundo univariado, es decir, sigo estando en las series univariadas porque sigue siendo una misma variable. Lo único que le estoy haciendo es que le estoy incrementando una dimensión. ¿Sí? Entonces, la dimensión temporal sigue siendo la misma. Lo que estoy haciendo es abrirle la dimensión de los individuos. Pero en estricto sentido sigue siendo una serie univariada. Entonces, me puedo hacer las mismas preguntas que me hacía yo para el caso univariado sin abrir la dimensión de individuo. Entonces, podría yo hacer cosas como arimas o sarimas, pero para panes. ¿Sí? Y las mismas técnicas. La única cosa, lo único que va a cambiar es cómo voy a probar la estacionariedad. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver hoy, lo que quiero conversar hoy con ustedes es las pruebas de raíces unitarias para una serie en su formato panel. Pero la serie sigue siendo univariada. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Entonces, seguimos en el mundo univariado. Entonces, en el caso de panel, digamos que el avance es menos grande que en el caso de las series en su formato convencional de serie de tiempo, sin dimensión de individuos. En ese caso, vimos al menos cuatro casos de raíces unitarias. Vimos Dickey-Schuller aumentada, vimos Phillips-Perron y vimos KPSS. En el caso de las series en su formato panel, solo vamos a utilizar una Dickey-Schuller aumentada. Digamos que es como existe menos avance en esta rama de las series de tiempo, pero al menos existe una prueba de raíces unitarias, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una prueba de raíz unitaria y lo único que vamos a modificar es probablemente un poco la especificación sobre el número de rezagos empleados, sobre si incluimos constante o no, o tendencia, y probablemente algunas especificaciones adicionales que cuando vea el caso práctico les comentaré, ¿no? Bien, entonces, entonces vamos a plantear el concepto de prueba de raíz unitaria en este caso, ¿no? Prueba de raíz unitaria, ¿no? Entonces, la prueba de raíz unitaria en el caso panel va a ser de la siguiente manera. Vamos a asumir un procedimiento AR1 de la siguiente manera. Voy a asumir que la serie en panel solo depende de su forma autorregresiva rezagado un periodo,
pero una vez que la diferencio y la reexpreso en su versión Dickey-Fuller aumentada, la puedo ver de esta manera. ¿Cómo habíamos hecho la prueba de Dickey-Fuller? Era simplemente tomábamos la diferencia de la serie. En aquel momento cuando la planteamos era respecto del tiempo, ahora respecto del individuo y del tiempo dado, y va a ser igual a un efecto fijo más un coeficiente ρ que va a estar asociado a la serie rezagada un periodo en t-1, más la suma desde i igual a 1 hasta, vamos a ponerle KI, de un conjunto de coeficientes IJ de la diferencia de la serie I T menos J. ¿Sí? Entonces, para cada individuo puedo tener rezagos diferentes incluso para cada individuo. Normalmente yo voy a asumir que K, subíndice I, en realidad es K. Probablemente en ocasiones voy a omitir este coeficiente subíndice I y voy a asumir el mismo número de rezagos, pero digamos que la prueba puede ser suficientemente libre como para asumir que hay un número de rezagos para cada uno de los individuos en el panel. Simplemente le agregamos un término de error. ¿Sí? Entonces, digamos que la especificación es tal cual lo habíamos hecho para Dickey-Fuller aumentado en el caso de series de tiempo, en su formato convencional. Cuando lo extendemos al caso panel, lo único que estoy haciendo, le estoy agregando una dimensión individuo, y la voy a modelar como si siempre tuviera un efecto fijo. Entonces siempre voy a asumir este componente. De igual manera, si yo quisiera incorporar una tendencia, incorporaría una tendencia como una tendencia de efecto fijo, es decir, como una tendencia para cada uno de los elementos en la muestra, para cada uno de los individuos, ¿sí? Hasta ahorita solo lo estoy pensando así. Si yo lo quisiera modelar como con una tendencia, solamente le agregaría el componente respectivo de tendencia, ¿sí? Pero la ecuación en general es esta, ¿no? Entonces, bien. Ahora, todos los demás supuestos son válidos, ¿no? Voy a seguir asumiendo que el término de error, el promedio es 0, que la varianza del término de error es finita, y ya. Entonces, de lo que se tratará la prueba de raíz unitaria aquí, al igual que en el caso de Dickey-Fuller, es asumir una prueba de una hipótesis nula de la siguiente manera, ¿no? Una hipótesis nula que sea ρ igual a 0, ¿no? Entonces es lo único que me voy a preguntar. Si el coeficiente asociado al rezago de un periodo es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, entonces quiere decir que mi serie es estacionaria. Si es distinto de 0, quiere decir que mi serie tiene raíz unitaria, ¿no? Es la misma lógica que hicimos cuando hicimos pruebas de raíces unitarias. No obstante, ahora lo estamos extendiendo para el concepto de panel, ¿no? Ahora bien, aquí la alternativa tiene una sutileza muy particular, porque creo que algunos de ustedes podrán tener un problema con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa tiene dos posibilidades, y las explico a continuación. La primera es que puede ser que toda la serie sean I0. La otra hipótesis alternativa es que al menos una, y ahorita digo a qué me refiero con serie, al menos una serie sea I0. Cuando digo serie, me refiero serie de individuos.
ahorita que haga voy a hacer una gráfica muy sencilla para ilustrar a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué la hipótesis alternativa puede tener estas dos posibilidades? ¿Sí? Bien, con la primera me estoy refiriendo a todos los individuos. O sea, cuando yo veo una serie en panel, puedo descomponerla como series individuales, pero para cada uno de los individuos. Es una forma alternativa de verlo. Entonces, la hipótesis alternativa de raíces unitarias puede ser que todas las series vistas para cada uno de los individuos tengan una forma estacionaria. La otra hipótesis, la otra forma de ver la hipótesis alternativa es que al menos una de ellas sea en su forma, sea una cosa muy parecida a un tramo estacionario. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie? Ok, va. Entonces, vamos a ver un ejercicio numérico en este caso. Pues permítanme compartirles mi pantalla de R. Entonces, vamos a trabajar hoy con clase 23. ¿Sí? Bien, de clase 23 voy a ocupar el paquete de PLM, que es la abreviación de, si no mal recuerdo, de Panel Linear Model. Entonces, para este caso vamos a necesitar que lo instalen. Creo que no tarda mucho, es muchísimo más rápido que el que vi la clase pasada. Entonces, estoy seguro que no lo tienen, entonces nada más como siempre, le quitan aquí el gato, instalan y ejecutan, ¿no? Bien, yo ya lo tengo previamente instalado, entonces simplemente voy a ejecutar la biblioteca. Bien, esta biblioteca tiene muchos sets de datos, ¿no? Tiene, por ponerles unos ejemplos, aquí están algunos de los sets de datos que ustedes se encuentran normalmente en sus libros de texto de series de tiempo, ¿no? Es muy común que en sus libros de series de tiempo a veces se refieren a sets de datos como ejemplo, ¿no? Entonces, este paquete los tiene, ¿no? Entonces, algunos de los que tiene son, por ejemplo, sobre empleo en Reino Unido, sobre producción, no recuerdo, creo que es de varios países también. Este es un set de datos muy famoso de un paper de Grunfeld, un set de datos de salarios. Yo el que voy a ocupar es el set de datos de Grunfeld y este es un set de datos de los 50 del siglo pasado que compara observaciones anuales de 20 países, de 20 empresas, para, si son 20 empresas para 3 variables que son inversión, el valor de la empresa y el valor del capital de la empresa. Entonces, digamos que lo que tengo son únicamente 10 años. Entonces, es cortito mi panel. No, de hecho, creo que es al revés. Son 20 años y son 10 empresas. Mi panel es corto, solo tiene 20 datos, 20 periodos y tiene 10 empresas, ¿no? Voy a ver los nombres simplemente así se ve el set de datos, de esta manera. Si quiero lo puedo observar, aquí se ve más o menos, aquí está el set de datos. Noten que el set de datos está en su forma, ¿cómo se dice? Long, como apilada apilada o la información agregada hacia abajo, apendizada, perdón. Entonces, primero está la información de la empresa 1, sus 20 observaciones, luego está la empresa 2, sus 20 observaciones, luego la empresa 3 y así sucesivamente, ¿no? Cada una de las empresas y sus 20 observaciones, ¿no? Normalmente así uno se encuentra en los sets de datos, ¿no? Entonces voy a cambiar este set de datos hacia su versión panel, para trabajarla como panel. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Bien, primero voy a hacer algunos cambios, ¿no? Primero, estos son los encabezados, así se ve la información. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar la variable de inversión y la voy a convertir en un formato panel. Entonces, lo que voy a hacer es crear un data frame y lo que le estoy diciendo, quiero que separes la información, que la partas, que utilices el data frame que se llama Grunfeld, que tomes la variable que se llama INB, y quiero que al lado le pegues la firma. Entonces, lo que va a hacer es, lo va a poner en columnas, entonces va a crear
10 columnas. Cada una de las columnas va a representar a cada una de las empresas y va a poner 20 renglones porque son 20 periodos. Entonces ejecuto esto, le pregunto por los nombres. Entonces lo que se dan cuenta cuando le doy nombres, en realidad no tiene nombres asociados. Entonces vamos a ver invest sin hacerle nada. Entonces lo único que hice fue este split, ¿no? Entonces tomé la información de los 20 periodos de cada una de las empresas y como que lo fue pegando en columnas hacia al lado, ¿no? Entonces este es el formato panel de una serie, ¿no? Entonces así es como se debería ver una serie en formato panel. Pero todavía le falta mucho trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo le falta? Bueno, le falta ponerle nombres, porque cuando le pregunté los nombres, me puso X1, X2, X3 hasta X10, ¿no? Por default lo que hace es que me pone estos títulos, porque no tiene información de cómo ponerle nombre, ¿no? Entonces yo le voy a poner nombre, le voy a poner los siguientes nombres, entonces quiero que al atributo nombres de este data frame, quiero que utilice la siguiente lista de textos, ¿no? Entonces, firm 1, empresa 1, empresa 2, hasta así, hasta empresa 10, como texto, lo ejecuto y ahora le pregunto por nombres y ya los nombres cambiaron, ¿no? Incluso puedo ver el data frame y ya se ven de esta manera, ¿no? Empresa 1 hasta empresa 2, ¿no? Simplemente le estoy dando un poco de formato a los datos. Entonces ya está en su formato panel, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño plot para ilustrar a lo que me refería yo, que la serie puede ser estacionaria dependiendo de cómo queramos verla, ¿no? Puede ser que la serie sea estacionaria, toda la serie sea estacionaria, o que algunos de los elementos de la serie sean estacionarios. Bien, vamos a hacer un plot muy sencillo. Entonces, voy a utilizar la función plot, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la columna que se va a llamar firm 1 o empresa 1. Quiero que sea un tipo línea. El color, lo estoy diciendo color 1, entonces simplemente estoy utilizando números, ¿no? Por default R, cuando uno le pone números o letras, trata de inferir colores distintos, ¿no? Entonces, si tengo 10 casos, entonces le va a poner los 10 colores que tenga en la paleta que tenga cargada por default R. Entonces, le voy a poner que los límites del eje de las Y vayan desde 0 hasta 1500. ¿Por qué elegí de 0 a 1500? Porque es en el rango que más o menos están todos los valores de la variable inversión, que es la que quiero graficar. Y con LTY lo que le estoy diciendo es si quiero que la línea sea continua o si sea punteada. 1 va a ser continua la línea, con 2 va a ser punteada. Entonces, si ejecuto esta línea, simplemente me grafica una serie. Noten, entonces esto es la serie de inversión para la empresa 1 a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero esto es un panel, ¿no? Entonces, como son varios individuos, entonces puedo graficar los demás individuos en este mismo plano. Entonces, grafico la segunda empresa la puse en formato punteado, la tercera empresa, cuarta empresa, quinta empresa, sexta empresa. Así me voy hasta la última empresa. Simplemente le pongo le pongo una leyenda. Le digo que la ponga arriba a la izquierda. Y quiero que en la leyenda utilice los siguientes textos, ¿no? La empresa 1 es la primera que grafiqué y así está la empresa 10 y que los colores, le tengo que dar la paleta de colores, sean de 1 hasta el 10 y con LTY le estoy diciendo que alterne. Uno va en forma línea y otro va en forma punteada, ¿no? Entonces simplemente de esta manera hice esta gráfica. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Vale. Entonces, bien, entonces en este punto, entonces fíjense, entonces, la serie de tiempo es todo este panel de información. Esto que está graficado en este punto. Pero, cuando yo me pregunto por si la serie es estacionaria o no, puedo responderlo de varias maneras. Puedo decir, bueno, parece que toda la serie es estacionaria excepto para la empresa 1, que es la que está en color negro, porque es la única que parece que va creciendo. Todas las demás tienen una forma como esta línea punteada roja, como de estacionaria, ¿no? Y todas las demás que están abajo también lo parecerían. Entonces, cuando uno hace pruebas de hipótesis de raíces unitarias, en el caso panel, podría pasar que aplicar la prueba de raíz unitaria en niveles podría ser
podría indicarnos que es estacionaria, porque algunas de los individuos tienen un comportamiento estacionario. Bien. Pero eso va a depender, ¿no? De ustedes, del tipo de especificación que utilicen. Bien, ahora. Vamos entonces a hacer una prueba de raíz unitaria para esta serie en particular. Entonces, la prueba de raíz unitaria, voy a utilizar la función que se llama PURTEST, que básicamente es la abreviación de Panel Junior Raw Test. Tiene 3 especificaciones básicas, ¿no? Cuatro especificaciones básicas. Las 4 especificaciones están basadas en digamos que en los 4 papers que dan origen a esta discusión de raíces unitarias en el caso panel. La más común es la segunda, la de IM y los demás. Eso incluye a alguien que se llama Pesarán, que es como el padre de todas estas pruebas de raíces unitarias en el caso de panel. Pero vamos a utilizar 2 o 3 de estas especificaciones. Bien. Vamos a utilizar, por ejemplo, el primero, digamos que el modelo de Levin del 2002. Entonces, bien, ¿cómo ocupamos la función? Es muy sencilla, como lo hemos utilizado también para series, para pruebas raíces unitarias en el caso de series en su forma convencional, que era la serie. Entonces voy a tomar el logaritmo de la inversión. Quiero que la prueba esté basada en la prueba de Levin y Lin. Bien, ¿cómo sé qué pruebas hay? Bueno, está la de Levin, está la de IEPS, este es de Madala, este es de Pesarán, les decía, no, este es de Pesarán, creo, si no mal recuerdo, y hay otras más, la de Hadri, y estas de acá, la verdad, no las recuerdo por el nombre. Bien, pero las más comunes son estas que listo aquí arriba. Bien, entonces, ¿qué tipo de información exógena quiero que utilice? Quiero que utilice intercepto. ¿Qué otras opciones existen? Bueno, al igual que en el caso de raíces unitarias, existe utilizar nada, es decir, ni intercepto ni tendencia, intercepto o tendencia. Entonces, aquí en EXO puedo utilizar non, intercept o trend. El número de rezagos, quiero que se seleccionen con el criterio de Akaike, y el número máximo de rezagos que evalúe, en este caso, sea 4. Lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, ejecuto la prueba y me dice que la prueba de raíz unitaria me dice que el estadístico Z es este número y el p-value es este número. Entonces, al igual que en el caso de raíces unitarias para su forma convencional, esa es una prueba de una sola cola que también tenemos que rechazar por el lado izquierdo de la distribución. Entonces, el p-value también lo que esperamos es que sea menor a 0.05 para estar en la zona de rechazo. Caso contrario, estamos en la zona de aceptación. Si estamos en la zona de aceptación, querríamos decir que entonces que la serie es de integración 1, entonces no es estacionaria, por lo tanto requeriría una diferenciación al menos para volverse estacionaria. Ese es el caso en el que estamos, ¿no? Entonces, noten que es más fácil interpretar esto porque directamente les da el estadístico Z y el p-value y simplemente evaluamos si la hipótesis alternativa es cierta o no. Entonces, en este caso, uno de los warnings que me arroja me dice que en este caso particular, mi serie, el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces, como esto es un ejemplo muy sencillo de solamente 20 periodos, les va a decir esto, que el tiempo es muy corto. Lo deseable es que ustedes tuvieran series panel muy largas, ¿no? Al menos 100 datos. Eso sería deseable. Bien, ahora vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es, hacemos la versión logarítmica y hacemos la versión en diferencias, ¿no? Entonces, primero voy a crear la versión logarítmica de la serie, entonces voy a utilizar el comando ts para decirle que quiero que tome el objeto que es un panel, invest es un panel, que le toma el logaritmo, inicia en 1935 y termina en el 54 y es de frecuencia 1, ¿no? Es información anual. Luego quiero hacer la serie en su versión diferencias. Si veo los datos, por ejemplo, en el caso de la serie en logaritmos, se ve de esta manera. Si veo la serie en su versión diferencias, se ve de esta manera.
Entonces, en su versión logaritmos tengo 20 periodos. En su versión en diferencias pierdo un periodo, entonces solo tengo 19, ¿no? Se corta un periodo, ¿no? Tengo entonces ya mis dos series. Lo que voy a hacer ahora es aplicar la prueba de raíz unitaria. Para el caso de la serie en su versión logaritmo, igual quiero que utilice un número máximo de rezagos 4 y que utilice el criterio de Kaike. Ahora bien, ¿cómo decidimos el número máximo de rezagos a evaluar? Podemos utilizar la misma formulación que utilizamos para el caso de pruebas de raíz unitaria, que era una regla de dedo muy sencilla, que era 4 por la división del tamaño de la muestra 300 elevado a la potencia 1/4. Bien, ahora aquí noten que el número de observaciones que tienen ustedes es el tiempo multiplicado por el número de individuos. Ese es el número de datos que tienen, ¿no? Bien. Ahora, voy a hacer la prueba de raíz unitaria. Noten que en este caso, el p-value que me sale igual sigue siendo mayor a 0.05, por lo tanto, estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Voy a hacer ahora la versión, bueno, voy a utilizar ahora el summary, solamente para ver un poquitito más amplio el resultado. Noten esto. Entonces, lo que voy a tener aquí es, este es el estadístico Z que se forma de la prueba total, de la prueba. Si quiero ver los resultados individuales, aquí voy a tener los resultados individuales. Noten, si se dan cuenta, lo que hace la prueba de raíz unitaria es que es como que crea ecuaciones individuales para cada una de las empresas. Y el estadístico Z resume todos los coeficientes ρ en un solo estadístico. Entonces, noten, la empresa 1 tiene un RO asociado a muy cercano a 0. Si se acuerdan ustedes, RO lo que mide es qué tan, si es que es cierto que tiene raíz unitaria o no. Si tiene raíz unitaria, RO debe ser muy cercano a 0. Entonces, noten que la única serie que parece ser que tiene raíz unitaria es la serie 1, porque es la que parece crecer. Todas las demás parecen ser más estacionarias, por eso tienen un RO más cercano o diferente al menos de 0. Más cercano probablemente al 1. Esa es una pequeña diferencia, ¿no? Me va a reportar estos resultados. Entonces, si ustedes tuvieran 40 firmas, 40 empresas o 40 países, les reportaría una tabla con 40 ROs, ¿no? Bien. Vamos a hacerlo ahora para el caso de diferencias. Cuando le hago la diferencia, ya mi Z es menos 8. Mi p-value ya es casi 0, por lo tanto ya estoy en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la serie se vuelve estacionaria una vez que hago eso. Y si se fijan, ya que hago esa prueba, todos los RO básicamente ya se alejan muchísimo del 0, ¿no? Relativo al caso anterior, ¿no? Bueno, este es el caso considerando la especificación de Levin. Puedo modificar la especificación de Pesaran y Shin. La verdad es que esta es la especificación más común, la de Pesaran. Igual puedo hacer exactamente lo mismo con 4 rezagos. Veo el summary. Igual en diferencias, igual en el summary. Entonces, básicamente lo que me dice es lo mismo, es esta serie es estacionaria, considerando cualquiera de las dos especificaciones, la de Levin o la de Pesaran. ¿Sí? ¿Dudas con esta idea, muchachos, de pruebas de raíces unitarias en panel? Yo sí, profe. ¿Cómo escogemos arriba en el modelo si es con intercepto, con tendencia o con nada? Bueno, igual que en el caso cuando lo hicimos para las series univariadas, bueno, para la forma estándar de las series, ¿no? Básicamente esta es un plot. Déjenme hacer esto más grande. Es una forma, es una exploración muy visual, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, en este caso, lo que tendrías que hacer es verificar cómo se ven estos datos. Si tú te das cuenta,
pareciera ser que las series, excepto por la línea negra, casi todas las series se comportan alrededor de una media, ¿no? Entonces, por esta razón fue que yo elegí evaluar únicamente con intercepto. Si casi todas las series hubieran sido como la línea negra, es decir, como que crecen, o todos los elementos de la serie crecen, entonces hubiera elegido probablemente con intercepto. Si todas, por ejemplo, hubieran estado alrededor del 0, probablemente hubiera elegido con nada. Bien. Ahora, esa es una forma muy, ¿cómo decirlo?, exploratoria de tomar esta decisión. Si quieres ser muy formalista, tendrías que haber evaluado los 3 modelos, ¿no? Intercepto, nada y con tendencia. Y probablemente con base en la información que te resulte, tomar una decisión cuál es la conclusión que quieras asumir, ¿no? Ese sería el camino. Ok, gracias, profe. Pues nada. Entonces digo, nada más tengan aquí mucho cuidado, ¿no? Porque cuando decimos con intercepto, es con intercepto para cada uno de los elementos en la serie. ¿No? Cada uno de los elementos va a tener su propio intercepto. Cuando ustedes dicen con nada, entonces ninguno de los elementos va a tener intercepto. Si dicen tendencia, cada uno de las series va a tener su propia tendencia. ¿Vale? Entonces, podríamos poner aquí trends, ¿no? Vamos a ver cómo se ve con trends, la verdad es que no lo puedo ver. Con trends. Pues de hecho con trend pareciera ser que ya es estacionaria, ¿no? Sin tomar diferencias. Por ¿Vale? ejemplo, igual que en un modelo panel normal, ¿no tendría problemas por la dimensión de la matriz? ¿O tendría que haber un mínimo de dimensiones para que no hubiera problemas? No entiendo muy bien a qué te refieres. A que... por ejemplo, no sé, que hubiera muchísimas firmas, que pusieras como 100 firmas y hubiera 99 fechas, 99 años, algo así. Ajá. O sea, que fuera cuadrada, básicamente. Fuera cuadrada el panel, ¿no? O sea, Ajá, sí, que tanta... fuera cuadrada. Sí, tendría un problema. Sí, tendría el mismo problema que en el caso. Sí podría ser. Sí. Por eso normalmente siempre uno piensa estos problemas que son son posibles solamente 2 escenarios. O el tiempo es muy largo, o los individuos son muchos, ¿no? Pero nunca ocurre que las dos, tanto tiempo como individuos, tienen una misma dimensión. Pero cuando eso ocurre, que tienen el mismo número, sí es un problema. Pero creo que es muy difícil que eso pase. Pero sí podría ser. Eso sí sería un problema. Para la inversión de la matriz, ¿no? Eso te refieres, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, muchachos?